Hola, en esta entrega vamos a agregar algunos detalles acerca de el control de flujo y el control de congestión que se llevan a cabo en la capa de transporte. Y bueno, en particular vamos a mencionar algunos detalles que tienen que ver con el funcionamiento de TCP. Es, la manera en la cual estas características son implementadas o son manejadas a través de TCP. En la entrega anterior habíamos mencionado ya varios detalles que tienen que ver con esto. Por ejemplo, habíamos mencionado que cuando se establece una conexión haciendo uso de TCP, se maneja, en el caso del receptor, se maneja una ventana. El tamaño de esa ventana inicialmente se le comunica al emisor, ¿sí? De tal manera que el emisor va a tener un registro por aquí, en el cual tiene el valor o la capacidad, tiene almacenada la capacidad del receptor con el objetivo de no desbordarlo, de tal manera que el emisor pueda calcular la cantidad máxima de información que le puede enviar al receptor de tal manera que no supere el tamaño de su ventana. ¿Sí? Esto pues para evitar, por ejemplo, la pérdida de paquetes, ¿sí? Y evitar retrasos en la transmisión y además pues evitar también hacer uso del ancho de banda con paquetes que de entrada ya podemos nosotros suponer que se van a perder. ¿Sí? Si en algún punto la ventana del receptor se satura, ¿sí? Y me comunica una ventana de tamaño cero, pues entonces en ese punto el emisor debe de tomar una acción para tratar de evitar la pérdida de los paquetes. Por ejemplo, habíamos mencionado de por ahí algunos casos en los cuales vamos a suponer que aquí enviamos nosotros un paquete con número de secuencia 2000 y el contenido del paquete es este, entonces lo enviamos hacia el receptor lo recibe, lo almacena en su ventana y en este momento, justo cuando lleva a cabo la creación del segmento con el cual va a llevar a cabo la confirmación, pues en ese momento tiene que decidir cuál es el tamaño de ventana que le va a comunicar al emisor. En este caso, por ejemplo, si para este caso muy sencillo que tenemos aquí, pues mi ventana ya se llenó, ya se saturó. Entonces, en este punto, el tamaño de mi ventana es de cero y tengo que comunicar solo al emisor para que en ese punto sepa, ¿sí? Que ya no tengo la capacidad de seguir recibiendo paquetes, seguir recibiendo segmentos nuevos hasta que yo se lo comunique al emisor. Entonces, en este punto, en esta parte, lo que hacemos es confirmamos el último byte recibido. ¿Sí? Recuerden, la confirmación se hace de la siguiente manera. Si yo recibí aquí los bytes del 2000 al 2999, por ejemplo, ¿sí? Suponiendo que en este caso el tamaño máximo de segmento, el MSS, es de tamaño 1000, entonces, por ejemplo, yo aquí podría estar recibiendo los bytes desde el 2000, ¿sí? Que era el número de secuencia con el que llegó originalmente este paquete, desde el 2000 hasta el 2999. Recuerden que la manera de confirmar ese tipo de datos pues es indicando cuál es el siguiente byte que yo estoy esperando. Si yo recibí hasta el byte 2999, entonces en el ACK lo que voy a hacer es incluir el número como número de confirmación dentro del paquete de TCP. Voy a incluir el valor 3000 en este caso. Sí, porque bueno, en este ejemplo pues es el siguiente byte que yo espero después de la confirmación que estoy haciendo. Y aquí mismo aprovecho para comunicar el tamaño de la ventana. En este caso, pues la ventana se establece en cero. En el momento que este paquete se recibe del lado del emisor, pues el emisor lo que tiene que hacer es ajustar el tamaño de la ventana, ¿sí? El tamaño de este dato, ¿sí? De esta variable, ¿sí? Y a partir de ese punto, en principio, el emisor debería detenerse y dejar de llevar a cabo el envío de información hacia el receptor. ¿Sí? En principio, pues el emisor ya no debería poder seguir enviando información hasta que reciba una confirmación como esta. ¿Sí? Esto, bueno, también ya lo habíamos comentado. Una vez que yo envío un tamaño de ventana igual a cero, como en este caso, lo que hago es confirmo aquí cuáles son los últimos datos que recibí. ¿Sí? Indico que mi tamaño de ventana en este punto es de cero. ¿Sí? A partir de ese punto, el emisor debe de detenerse, ¿sí?
y para que pueda continuar con el envío de la información, ¿sí? Yo tengo que volverle a enviar nuevamente la confirmación del último paquete o del último byte que recibí correctamente. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Corresponde al último ACK que llevé a cabo, ¿sí? Confirmo nuevamente esos datos, ¿sí? Pero en este caso, ¿sí? Lo que voy a hacer es duplicar esta confirmación, pero en este caso incluyo ya un tamaño de ventana diferente de 0. En este punto, el emisor ya al recibir esos datos y al poder incrementar el tamaño de la ventana de este lado, en ese punto ya puede tomar la decisión de continuar con el envío de la información, ¿sí? Entonces, cuando se lleva a cabo esto, entonces yo comunico el tamaño de la ventana. Si el tamaño de la ventana se establece en 0 del lado del emisor, se detiene el emisor, salvo en dos casos que vamos a mencionar a continuación. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando yo envío información urgente hacia el receptor, ¿sí? Un caso en el cual podríamos nosotros requerir esto es, por ejemplo, yo establecí una conexión con el receptor, ¿sí? El receptor comenzó a recibir información, en algún punto me indicó que su ventana era igual a 0, ¿sí? Recuerden que aquí nosotros echamos a andar temporizadores, ¿sí? Por ejemplo, yo podría poner un temporizador aquí, ¿sí? Cuando después de haber recibido esta confirmación, ¿sí? Y el tamaño de ventana igual a 0, y en algún punto el emisor podría decidir que ya no puede continuar o ya no quiere continuar con esa conexión. En ese caso, por ejemplo, el protocolo TCP nos permite llevar a cabo el envío, a pesar de tener una ventana de tamaño 0, nos permite llevar a cabo el envío de un nuevo paquete, ¿sí? En el cual vamos a incluir nosotros, ¿sí? El apuntador urgente. Entonces vamos a incluir datos urgentes, ¿sí? Y para eso pues vamos a tener que habilitar la bandera de urgente que ya vimos por ahí en la entrega anterior. Habilitamos la bandera de urgente, ¿sí? E incluimos la información que estamos transmitiendo como urgente, ¿sí? Y la correspondiente dirección dentro del campo del apuntador a los datos urgentes, ¿sí? Recuerden que en el encabezado de TCP, cuando queremos nosotros transmitir información urgente, hay que habilitar la ventana, ¿sí? En la carga útil incluimos la información urgente y además hay un campo que me sirve como apuntador dentro del paquete, a través del cual se indica cuál es la información urgente, cuál es la ubicación de esos datos urgentes dentro de la carga útil. Entonces, este tipo de paquetes, por ejemplo, es válido enviarlos incluso cuando tenemos nosotros una ventana de tamaño 0, ¿sí? Entonces, cuando el receptor me avisa que su ventana ya se saturó, ¿sí? Ya no tiene espacio, solamente se van a permitir dos tipos de envíos. En principio, el emisor se detiene, salvo los casos en los cuales requiere llevar a cabo el envío de información urgente. Por ejemplo, uno de esos casos, como les comentaba, podría ser cuando yo, en el caso del emisor, decido que ya no puedo continuar con esta aplicación, ya no puedo estar esperando al receptor a que me informe que ya tiene espacio en su ventana, y le envío un bloque de datos urgentes indicándole que ya vamos a finalizar la aplicación, ¿sí? Por ejemplo, ese puede ser un caso, ¿sí? En un escenario de este tipo, en el cual tenemos nosotros una ventana de tamaño 0, ¿sí? Para el caso del receptor, también puede llegar a ocurrir que el emisor quede a la espera cuando recibe la ventana de tamaño 0 por parte del receptor, ¿sí? En principio, pues el emisor tiene que quedar a la espera hasta que reciba estos datos indicando que la ventana ya creció, ¿sí? Ya tiene un tamaño diferente de 0. ¿Sí? Bueno, para evitar que en este caso el emisor se quede un tiempo indefinido, ¿sí? También y en algún punto cualquiera de los dos equipos interprete ese tiempo de espera como una finalización o una pérdida de la conexión, sí, sobre todo una pérdida, ¿sí? ¿De qué manera puede saber el emisor, ¿sí?
Si en este momento tuvo que detenerse porque el receptor le indicó que su ventana es igual a cero, ¿de qué manera el emisor puede saber si tiene que seguir a la espera porque el receptor no ha desocupado su ventana? ¿Sí? O más bien está a la espera porque el receptor desocupó su ventana, envió este mensaje indicando que ya se puede reanudar el envío, ¿sí? La transmisión de los datos, pero este paquete se perdió, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues el emisor quedaría durante un tiempo indefinido a la espera. El receptor también quedaría a la espera porque el receptor pues ya envió este aviso, ¿sí? Y no tiene manera de saber que se perdió, ¿sí? Entonces, pues eso provocaría que, por ejemplo, en el caso del receptor, pues sus temporizadores finalizaran, ¿sí? Y posiblemente tuviera que volver a enviar esta confirmación, ¿sí? Y también puede provocar que en el caso del receptor, del emisor, perdón, pues nunca se entere de que esto ya se está comunicando. Entonces, para poder lidiar con ese problema, otro de los casos en los cuales se permite llevar a cabo el envío de datos, a pesar de que tengamos una ventana de cero, ¿sí? Es el siguiente. Cuando el receptor me avisa me informa que su ventana es de tamaño cero, ¿sí? El emisor, en lugar de detenerse en ese momento, lo que va a hacer es lo siguiente, ¿sí? Va a construir un paquete. Vamos a suponer que estos son los datos que tiene que construir, que enviar a continuación. Lo que va a hacer es, a partir de esos datos, va a construir un paquete, pero que solamente contiene un byte de datos, ¿sí? Contiene su encabezado de TCP completo, ¿sí? Pensando solamente en la capa de transporte. Contiene su encabezado completo, pero en la sección de datos, en la carga útil, solamente va a contener un byte. Ese paquete se envía a través del medio que tenemos disponible, ¿sí? Se echa a andar un temporizador, ¿sí? Y además, pues el paquete se tiene que conservar en el lado del emisor, porque es un paquete que estamos enviando y todavía no lo confirman. Entonces ese paquete se construye, ¿sí? Se construye del lado del emisor, se envía con su correspondiente temporizador, ¿sí? Con su encabezado, ese temporizador, y lo que va a hacer es conservar ese paquete aquí, ¿sí? Envió el paquete, ¿sí? Y en caso de que la ventana del receptor siga saturada, pues obviamente ese paquete no se va a recibir, se va a desechar, y entonces en consecuencia pues no va a haber una respuesta, ¿sí? En caso de que no haya una respuesta y el receptor simplemente haya desechado el paquete, ¿sí? Pues este temporizador va a finalizar y con eso el emisor sabe que pues el paquete no llegó a su destino, entonces tiene que repetir el envío de este paquete, ¿sí? Y así lo puede hacer tantas veces hasta que el receptor le proporcione una respuesta. Bueno, en este escenario el receptor en realidad tiene dos posibilidades aquí. Cuando su ventana ya se saturó y el emisor decide comenzar a enviar paquetes de tamaño 1 byte, ¿sí? Con 1 byte de datos, ¿sí? Lo que puede hacer el receptor es, cada vez que llega el paquete, simplemente lo tira, lo desecha, ¿sí? Y no toma ninguna acción. La otra posibilidad es que cuando recibe uno de estos paquetes y no tiene la posibilidad de almacenarlo, pues simplemente lo que hace es repetir el envío de esta confirmación, ¿sí? Repite otra vez el envío de la misma confirmación indicando nuevamente que el último paquete recibido es el 3000, ¿sí? O más bien que el siguiente paquete que espera es el 3000, ¿sí? Y que nuevamente su ventana sigue teniendo un tamaño de cero, es decir, si yo recibo este paquete y no tengo la posibilidad de almacenarlo, si no puedo recibirlo, pues simplemente repito el último aviso en donde yo le decía al emisor que no puedo recibirle ningún paquete, ¿sí? En ese caso, pues el emisor lo que hace es simplemente, como me están confirmando los últimos paquetes que yo envié, o los últimos bytes que yo envié, pero no me están confirmando nuevamente al finalizar el temporizador, lo que va a hacer el emisor es volver a enviar nuevamente este byte. Sí, este es un mecanismo que se utiliza para evitar que si el receptor ya había liberado espacio en su ventana, vamos a suponer que este espacio ya lo tiene liberado,
y ya me había informado que en este momento ya estaba en posibilidad de continuar con la transmisión, ¿sí? Pero este aviso se perdió. Entonces el envío de este paquete me va a permitir recuperarme de esa pérdida, ¿sí? Entonces ahí tenemos esas posibilidades, ¿sí? Ahora, hay otro detalle más aquí que es importante. Por ejemplo, cuando yo estoy enviando, vamos a suponer que en este caso, si yo lo que estoy haciendo es, para el caso del emisor, si yo recibo un bloque de datos de este tamaño, vamos a suponer que el tamaño máximo de mi segmento es este, ¿sí? Pero yo recibí únicamente esta cantidad de datos para enviar hacia el receptor, ¿sí? Entonces, esto pues aplica para la misma conexión, es decir, esta misma conexión que ya se estableció. En el caso de TCP, lo que hace este protocolo es lo siguiente, ¿sí? Lo que hace es, dice, bueno, a ver, si yo estoy utilizando este enlace que tenemos aquí ya establecido, estoy utilizando, o más bien esta conexión, no enlace, sino conexión, yo estoy usando esa conexión para enviar información hacia el receptor. Si yo recibo esto, ¿sí? Que representa, vamos a suponer, solamente la mitad del tamaño máximo de un segmento, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Si yo envío esta información y envío esta información por separado, vamos a suponer que me entregan dos bloques de tamaño medio segmento para enviar, pues esto implica construir dos paquetes y enviar dos paquetes por separado, ¿sí? Cada uno con su propia numeración, etcétera, con su propio temporizador, pero los voy a enviar por separado y pues eso implica el gasto de recursos. ¿Sí? Tengo que construir dos paquetes, ¿sí? Con su propio encabezado, cada uno contiene solamente un bloque pequeño de datos y además para cada uno de ellos voy a tener que manejar un temporizador y voy a tener que esperar el aviso de confirmación. Entonces lo que hace TCP es lo siguiente, dice, bueno, me acaban de dar un bloque de datos que no completa un tamaño máximo de segmento, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Entonces, para hacer un poco más eficiente el uso del medio que tenemos aquí, ¿sí? Y no generar un exceso de paquetes, pues lo que voy a hacer es, voy a esperar un intervalo de tiempo, ¿sí? De hecho ese intervalo de tiempo se establece en 500 milisegundos, ¿sí? Es decir, medio segundo, ¿sí? Y si no he recibido absolutamente nada, entonces lo que hago es pues, simplemente envío este paquete, ¿sí? Si en ese intervalo de tiempo recibo otro bloque de datos, pues lo que hago es simplemente sobreponer esos datos, ¿sí? O anexar más bien esos datos al primer bloque que recibí, que en este caso tendría que ser algo así, ¿sí? Lo que hago es anexar estos datos al primer bloque, ¿sí? Y ahora sí, con esos datos, si ya estoy en la posibilidad de completar un segmento, o, dependiendo del MSS que me indica mi conexión, ¿sí? Pues entonces ahora sí ya tengo un segmento completo, construyo un paquete y lo envío. Y de esa manera me evito yo tener que construir dos segmentos diferentes, ¿sí? Cada uno con su propia suma de verificación, con sus banderas, etcétera, con todo su encabezado y además manejar dos temporizadores para enviar cada uno de los bloques. ¿Sí? Simplemente llevamos a cabo esta espera. Si recibo datos adicionales para esta misma conexión, pues simplemente los concateno, ¿sí? Los anexo al mismo segmento, construyo el paquete y lo envío, ¿sí? Entonces esa es otra de los mecanismos utilizados en el caso de TCP para hacer la conexión un poco más o la transmisión de datos un poco más eficiente. Ahora, esta técnica que estamos mencionando aquí, sí, depende mucho de la aplicación también que estamos nosotros utilizando, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Hay un caso que podemos mencionar aquí. La manera en la cual se lleva a cabo la transmisión de los datos, por ejemplo, para el caso de las sesiones remotas, ¿sí? Seguramente ya han visto esto anteriormente, ¿sí? Bueno, para este ejemplo vamos a suponer que estos son los datos que necesito yo transmitir hacia el receptor, ¿sí? Son los datos que voy a enviar, ¿sí? Para esperar que se ejecute este comando, ¿sí? Un ls-l. Entonces, para el caso de las sesiones remotas, la manera en la cual se lleva a cabo esto es la siguiente. Yo voy a construir un paquete con cada uno de los caracteres,
construye un paquete con la L, otro con la S, otro con el espacio en blanco, ¿sí? Que tenemos aquí, otro con el guión y otro con la L. Y esta es la manera en la cual voy a transmitir esa instrucción. En el caso del receptor, por ejemplo, para esta aplicación en particular de sesión remota, esta información no se va a procesar, no se va a ejecutar hasta que yo transmita el salto de línea que se tiene que introducir de este lado. ¿Sí? Es decir, aquí debería haber un último paquete en el cual tenemos el salto de línea, ¿sí? Que es el que le indica al receptor que ya terminamos de introducir la instrucción, esperamos a que la ejecute para recibir los resultados, ¿sí? Entonces, bueno, para llevar a cabo esta transmisión de estos datos, en el caso de la sesión remota, la forma en la que se hace es la siguiente. Vamos a suponer que previamente en mi conexión se estableció un número de secuencia de 1800. Entonces, con ese número de secuencia enviamos el primer carácter que corresponde a la L minúscula. ¿Sí? Cuando llega ese paquete, pues, se almacena aquí, ¿sí? Y se envía inmediatamente una respuesta, ¿sí? De hecho, esa respuesta se va a construir de la siguiente forma. Para el caso de las sesiones remotas, cuando yo tecleo este carácter en la terminal, el carácter no se despliega inmediatamente en mi terminal. Primero se va a construir el paquete que contiene ese carácter, ¿sí? Se va a enviar hacia el receptor lo recibe, ¿sí? Va a construir una respuesta y en esa respuesta lo que va a hacer es, aparte de indicarme cuál es el siguiente carácter que espera, es decir, aparte de indicarme la confirmación de esto, ¿sí? Lo que va a hacer es también indicar el tamaño de la ventana, ¿sí? Y además me va a devolver el mismo carácter que yo envié, ¿sí? De tal forma que el emisor, en el momento que recibe este paquete, lo que hace es comparar este paquete contra el paquete que yo envié, y si el carácter que tenemos ahí coincide, entonces quiere decir que el paquete se recibió correctamente, y entonces podemos continuar con el siguiente, ¿sí? Ese es un procedimiento que se conoce como eco. Es decir, yo tomo cada uno de estos caracteres, construyo un paquete, lo envío en un segmento, el segmento viaja a través de la red, llega al receptor, me lo confirman, ¿sí? Y en el momento que lo recibo yo, lo verifico contra el carácter que lo envío, y hasta el momento en el cual yo hago esa confirmación, en ese momento se le muestra el carácter en la terminal al usuario, ¿sí? Ese es el procedimiento a grandes rasgos que se sigue, ¿sí? Entonces, aquí lo que haría entonces el emisor es construir este paquete, lo envía con su número de secuencia, ¿sí? Y en el momento que lo recibe el receptor, lo que hace es responderme indicándome que ya recibió el carácter 1, que está esperando el 1801, ¿sí? Me indica cuál es el tamaño de la ventana y además me indica cuál es el carácter que recibió, ¿sí? De esa manera es como se va construyendo la orden, o como se va transmitiendo la orden que queremos ejecutar hacia el receptor, ¿sí? A continuación, pues el emisor, una vez que ya confirmó que este paquete llegó correctamente, entonces ahora toma el paquete con el siguiente carácter, lo va a enviar con su respectivo número de secuencia, que en este caso tendría que ser el 1801 porque corresponde al segundo carácter, ¿sí? Nuevamente se recibe en el receptor, ¿sí? Se toma ese paquete, el paquete se recibe, se almacena, bueno, primero se verifica el número de secuencias, se verifica la suma de verificación, valga la redundancia, y lo que vamos a hacer es construir nuevamente una respuesta en donde vamos a enviar nuevamente ese carácter que acabamos de recibir y vamos a indicar cuál es el siguiente carácter que estamos esperando, que en este caso tendría que ser el 1802, que corresponde al espacio en blanco. Nuevamente, cuando este carácter llega a su destino, se compara con el paquete original que yo envié. Si los caracteres coinciden, entonces ese paquete se da por bueno, ¿sí? Y en ese momento es cuando se le despliega ese carácter S al usuario, ¿sí? Y bueno, de esa manera es como se continúa. Se construye un carácter, se construye un paquete por cada carácter, se envía la información hacia el receptor, ¿sí? Y el receptor tiene que hacer eco para poder confirmar la información.
¿sí? Bueno, en una aplicación de este tipo, pues no podemos aplicar nosotros esta técnica que mencionábamos aquí, en la cual teníamos nosotros un tiempo de espera, ¿sí? Para poder verificar si podíamos nosotros construir un paquete del tamaño máximo que me permite el MSS que se estableció para mi conexión. Entonces esto depende de la aplicación que estamos utilizando, pero TCP nos da la posibilidad de utilizarlo, ¿sí? Bueno, y ese tipo de detalles pues, nos pueden ayudar a hacer más eficiente la transmisión de los datos, porque en este caso pues, se reduce la cantidad de paquetes que tiene que construir mi capa de transporte. En el caso de esta aplicación, pues por los requerimientos de la aplicación pues no hay forma de utilizarlo. En este caso, pues sí, cada uno de los caracteres se transmite dentro de un paquete independiente, ¿sí? De un paquete de TCP. Bueno, ahora hay algunos otros detalles que tenemos que revisar, entre otras cosas, pues lo que se conoce como control de congestión. Bueno, en este contexto la congestión se refiere a los casos en los cuales, por ejemplo, llegamos a superar la capacidad de un enlace o la capacidad de una red, ¿sí? Que es cuando se produce la congestión. Ya por ahí habíamos mencionado los casos o la parte de la capa de red en la cual se produce la congestión. Entonces, cuando se supera la capacidad de un enlace o de una red, ¿sí? Es cuando se produce la congestión, cuando tenemos nosotros un exceso de paquetes que no pueden ser procesados a la velocidad que se generan dentro de un enlace, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en principio pues esa es una tarea que le corresponde a la capa de red, ¿sí? Pero la capa de transporte también tiene la posibilidad de tomar algunas acciones para poder controlar o para poder ayudar a controlar la congestión, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta un detalle importante. Si la congestión se está produciendo en este enlace que tenemos entre este emisor y este receptor, ¿sí? Una de las formas, esa congestión se puede detectar tanto en la capa de red como en la capa de transporte, ¿sí? Pero una de las formas más eficientes de resolverla es en la capa de transporte, precisamente reducir la cantidad de paquetes que se están enviando a través del enlace. Si por ejemplo yo aquí envío una cantidad de 10.000 paquetes, por ejemplo, y eso es lo que me está produciendo la congestión, ¿sí? Es decir, los equipos de red que se están comunicando o que hacen posible este enlace no tienen la capacidad para manejar ese volumen de tráfico, pues entonces, por ejemplo, en la capa de transporte podemos nosotros tomar la decisión de reducir la cantidad de paquetes que se están enviando a través de este enlace por unidad de tiempo, ¿sí? Por esa razón es que en la capa de transporte también se considera el control de congestión, ¿sí? Bueno, para el caso de la capa de transporte hay dos razones por las cuales se puede producir esa congestión. Por ejemplo, una de ellas puede ser pues los casos en los cuales el receptor no tiene la capacidad para almacenar información a la velocidad que el emisor se lo envía, ¿sí? Por ejemplo, eso se puede producir, por ejemplo, si el receptor tiene una ventana de tamaño muy pequeño, ¿sí? Y el emisor produce una cantidad muy grande de paquetes por unidad de tiempo. ¿Sí? Si la aplicación que tenemos de este lado no tiene la capacidad para estar liberando, o por el diseño que tiene no libera este espacio a la velocidad suficiente, pues entonces ahí se va a producir una congestión y ahí vamos a comenzar a detectar nosotros, por ejemplo, la pérdida de paquetes, o vamos a detectar, por ejemplo, retrasos en los tiempos de procesamiento de los paquetes. Y la otra posibilidad pues es que la otra posibilidad pues es que realmente estemos superando la capacidad del enlace, ¿sí? Entonces, para los casos en los cuales la congestión se está produciendo aquí, ¿sí? Es decir,
los retrasos en los paquetes o las pérdidas de los paquetes se están produciendo del lado del receptor, pues para eso tenemos nosotros la ventana del receptor que ya mencionamos hace un momento, ¿sí? Y bueno, en la práctica, aparte de esa ventana del receptor, también se maneja otro tipo de ventana que se conoce como ventana de congestión, ¿sí? La idea es la siguiente: la ventana del receptor la establecemos en el momento que se genera o se solicita la conexión con el receptor. En ese momento el receptor, al inicio de la conexión, por ejemplo para el caso de TCP, cuando se lleva a cabo el three-way handshake, ¿sí? El apretón de manos inicial, ¿sí? En ese momento el receptor me tiene que informar, ¿sí? Usualmente lo hace, usualmente me informa cuál es el tamaño de su ventana, y de esa manera en el caso del emisor se establece el tamaño de esa ventana. Esa ventana, recuerden que se va modificando, ese tamaño se va cambiando, ¿sí? Conforme el receptor me va confirmando los paquetes y me va avisando cuál es el tamaño actual de su ventana. Bueno, aparte de esa ventana del receptor, se puede manejar también esta otra que se conoce como la ventana de congestión, ¿sí? Inicialmente esa ventana de congestión se establece en un tamaño, ¿sí? Igual a el tamaño máximo de segmento que tenemos nosotros para este enlace, ¿sí? Entonces este MSS se utiliza inicialmente para colocar un valor aquí, ¿sí? Y la manera en la cual va a funcionar este procedimiento, ¿sí? Que se conoce como arranque lento, es la siguiente: yo inicialmente tengo una ventana del receptor, que esa la tengo que estar actualizando con base en la retroalimentación que me da el receptor. Establezco una ventana de congestión. Inicialmente esa ventana de congestión va a estar colocada, ¿sí? Dependiendo del valor que tiene el MSS, ¿sí? Dependiendo del tamaño máximo de segmento que se estableció para esta conexión. Y a continuación lo que va a hacer el emisor es construye el primer paquete y lo envía, pone a funcionar el temporizador. Ese paquete se va a recibir, se va a almacenar, ¿sí? En caso de que haya llegado correctamente, ¿sí? Y en caso de que no tenga problemas, pues entonces confirmamos ese paquete, ¿sí? Vamos a suponer que el paquete se envió utilizando el tamaño máximo, ¿sí? Y a continuación indicamos cuál es el siguiente byte que estamos esperando. Con eso confirmamos el primer paquete. Y inmediatamente pues también indicamos cuál es el tamaño de mi ventana, ¿sí? El tamaño que corresponda, ¿sí? En este caso, bueno, tendría que ser mayor a esto, ¿no? 7158, ¿no? Algo así, ¿sí? Entonces se indica ese tamaño de la ventana, ¿sí? Y a continuación la manera en la cual funciona la ventana de congestión es la siguiente: si este temporizador que yo puse a funcionar en el momento que envié este paquete, ¿sí? Llega a finalizar, ¿sí? Bueno, primero, si el paquete se recibió correctamente y me confirman el paquete antes de que el temporizador finalice, entonces lo que voy a hacer es tomar la ventana de congestión, ¿sí? Y la voy a duplicar el tamaño. Entonces ahora vamos a tener un tamaño de 2048 para este caso, ¿sí? Duplico el tamaño de esta ventana. En este caso vamos a suponer que el tamaño de la ventana del receptor, ¿sí? Se estableció, por ejemplo, en 7500. Vamos a suponer que así es como se establece. Entonces la ventana del receptor se actualiza a 7500, ¿sí? Aquí vamos a tener un 7500, ¿sí? Y cada vez que yo voy a construir un paquete nuevo, eso se hace desde el primer momento, ¿sí? Cada vez que yo voy a construir un paquete nuevo, lo que voy a hacer es considerar el tamaño mínimo de ventana que me indican estos dos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el tamaño de la ventana de congestión es más pequeño que el tamaño de la ventana del receptor. Entonces yo en este punto voy a suponer que tengo la posibilidad de enviar 2048 bytes. Entonces envío un nuevo paquete, ese paquete llega a su destino, por ejemplo envío ahora este paquete, ¿sí? Este ya se envió, ¿sí? Envío el nuevo paquete que sería este, ¿sí? Aquí voy a tener que actualizar el tamaño
del número de secuencia, que tendría que ser 1024, ¿sí? Lo envío, pongo a funcionar nuevamente el temporizador. Si ese temporizador, si la confirmación de ese segundo paquete la recibo antes de que este temporizador finalice, es decir, me transmiten en este momento un tamaño de paquete, un tamaño de ventana de 6400, por ejemplo, ¿sí? Aquí 6400, y me confirman el paquete que acabo de enviar, indicándome que ahora el siguiente paquete que tengo, o el siguiente byte que tengo que recibir, es el 3072, ¿sí? Con eso me estarían confirmando el segundo paquete, ¿sí? Bueno, en ese momento yo lo que tengo que hacer es lo siguiente, ¿sí? En ese punto, como yo recibí la confirmación del segundo paquete antes de que finalizara este temporizador, entonces ahora lo que tengo que hacer es volver a duplicar el tamaño de este paquete, el tamaño de la ventana de congestión, ¿sí? De tal manera que ahora va a estar establecido en 4096, ¿sí? Además, en este punto, pues tengo que actualizar el tamaño de la ventana del receptor, que en este caso está establecido en 6400, ¿sí? Una vez que hago esto, para enviar el tercer paquete, que sería este, ¿sí? Nuevamente vuelvo a tomar el mínimo de la ventana del receptor y la ventana de congestión, ¿sí? Si yo envío el tercer paquete, vamos a suponer que ya aquí lo enviamos, ¿sí? Actualizamos el número de secuencia ahora a 3072, ¿sí? Enviamos el tercer paquete, ¿sí? Enviamos ese paquete, ¿sí? Y resulta que ese paquete lo enviamos, pero no recibimos a tiempo la confirmación, ¿sí? Por alguna razón este paquete llegó y posiblemente el paquete se perdió, o la confirmación se perdió, ¿sí? En este caso, pues entonces este temporizador finaliza. Cuando llega a pasar eso, ¿sí? La ventana de congestión inmediatamente se coloca a la mitad, ¿sí? Esto lo vamos a poner en 2024, 2048, ¿sí? Que es el valor que tenía anteriormente, 2048, ¿sí? Inmediatamente reducimos el tamaño de esta ventana de congestión. Y si se fijan ustedes, al hacer esto, yo lo que estoy haciendo es indicarle al receptor, ¿sí? Que dado que se produjo una pérdida en este enlace, si TCP en la actualidad lo que hace es suponer que la mayoría de las pérdidas se producen por una congestión y no tanto por un daño en el enlace, que también puede llegar a pasar, y además es un caso que también está considerando aquí, ¿sí? Pero si se produce entonces la finalización de un temporizador, inmediatamente TCP lo que hace es suponer que se produjo una congestión, ¿sí? Que eso ocurrió por un problema de congestión, y entonces reduce el tamaño de la ventana de congestión, y con eso lo que hace es indicarle al receptor que la cantidad máxima de paquetes se tiene que reducir, ¿sí? A pesar de que la ventana del receptor me indica una cierta cantidad, por ejemplo en este caso 6400, ¿sí? Cada vez que se produce una congestión aquí, que se detecta algo que se puede interpretar como una congestión, ¿sí? Esto lo que hace es obligar al emisor a reducir el tamaño de su ventana de congestión. Y como para llevar a cabo el envío de los paquetes estamos considerando el mínimo de estos dos valores, pues en este caso lo que va a hacer el emisor es limitar la cantidad de paquetes que se están enviando, ¿sí? Y eso limita la cantidad de paquetes que viajan a través de este enlace, y eso ayuda a descongestionar los mismos enlaces, ¿sí? ¿Qué pasa si ocurriera al revés? ¿Sí? Es decir, ese paquete se recibió, se confirma, ¿sí? Y ahora me dicen que el siguiente paquete que está esperando esto es el 4096, por ejemplo, ¿sí? Y me indica que su ventana de congestión ahora es de tamaño 5400. Entonces este paquete se recibió correctamente, se almacenó, me confirman el paquete, y como este temporizador no finalizó y recibí a tiempo la confirmación, entonces este temporizador se va a actualizar, ¿sí?
Entonces ahora vamos a tener un temporizador de 8192. Perdón, vamos a tener una ventana de congestión de 8192. ¿Sí? Ahora, actualizo también el tamaño de la ventana. En este caso, pues, la ventana se redujo a 5400. ¿Sí? Este escenario, ¿qué me indica? Bueno, me indica que aquí no se están produciendo congestiones. ¿Sí? El hecho de que esta ventana de congestión se incremente me indica que no hay mayor problema en el enlace, y en ese caso quien determina finalmente la cantidad de paquetes que se van a enviar pues es el receptor, porque al tomar el mínimo de esto, si se fijan ustedes, el mínimo en este caso corresponde a la ventana del receptor, ya no corresponde a la ventana de congestión. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues el receptor es quien determina, dado que no estamos detectando nosotros congestión aquí, pues entonces el receptor es quien determina cuál es cuál es el tamaño máximo, la cantidad máxima de paquetes que se pueden enviar. ¿Sí? Esta es una técnica que se conoce como arranque lento. ¿Sí? Primero establecemos la ventana de congestión al mínimo, es decir, solamente un segmento, lo enviamos. Si la confirmación llega antes de finalizar el temporizador, recuerden, ese temporizador se establece con base en el round trip time. ¿Sí? Que es una manera en la cual se lleva a cabo una estimación, ¿sí? O se refleja aquí el comportamiento también de la red. Este round trip time se va actualizando conforme nosotros vamos enviando paquetes. ¿Sí? Lo que hace el emisor es simplemente estar monitoreando la cantidad, el tiempo que le toma a los paquetes y regresar. ¿Sí? Es decir, el retardo de los paquetes, y con base en ese valor, ¿sí? Con base en esas medidas, en esa estadística que se va tomando, se establece este valor. Entonces yo establezco ese valor, coloco la ventana de congestión en lo mínimo, envío un paquete. Si la confirmación llega antes de que esto finalice, ¿sí? Entonces pues duplico este tamaño, envío un segundo paquete. Si la confirmación llega antes de que finalice el temporizador, vuelvo a duplicar la ventana, y así continúo. Y esto, bueno, también tiene un límite. ¿Sí? Esta ventana se incrementa de tal forma que no supere la ventana del receptor. ¿Sí? En caso de que este valor llegara a superar, si se fijan, en este caso, pues esta ventana de congestión se va a mantener en un valor alto. ¿Sí? Y la ventana del receptor, conforme el receptor me vaya comunicando el valor que tiene actualmente o la capacidad con la que cuenta actualmente, esa ventana del receptor se va actualizando. ¿Sí? Y se va a ir reduciendo en caso de que el receptor no tenga la posibilidad de procesar los paquetes con una velocidad suficientemente alta. ¿Sí? Eso, recuerden que se puede deber a la cantidad de tamaño de espacio que tenemos aquí, al tamaño de la ventana del receptor, o bien a la aplicación que estamos utilizando de este lado. ¿Sí? Entonces eso es este tipo de técnica se conoce como arranque lento. Y bueno, tomando en cuenta esto, ahora para el caso de Internet, la manera en la cual se lleva a cabo el control involucra un tercer parámetro, que es este conocido como umbral. ¿Sí? Para el caso de Internet, el procedimiento que se sigue es el siguiente. El umbral, en el caso de Internet, ya en un caso, ya en la práctica, inicialmente tiene un valor de 64 KB. ¿Sí? Nosotros para este ejemplo vamos a suponer que ese umbral está dado, por ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos aquí un valor de 2048 bytes, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el umbral. ¿Sí? Entonces, la manera en la que funciona esto es la siguiente. Inicialmente se lleva a cabo el procedimiento conocido como arranque lento. ¿Sí? Es decir, colocamos la ventana de congestión en 1024, ¿sí? O bueno, en este caso, igual al tamaño máximo de segmento que podemos manejar. ¿Sí? No precisamente 1024, sino el tamaño máximo del segmento. Lo colocamos en ese tamaño y echamos a andar el procedimiento de arranque lento. ¿Sí? En caso de que
Y bueno, y ese procedimiento de arranque lento se va a continuar hasta que esta ventana de congestión alcance el umbral que estamos estableciendo. Vamos a suponer que ese umbral, vamos a colocarlo más alto, vamos a ponerlo en 8192 precisamente. ¿Sí? 8192. Entonces, primero colocamos la ventana de congestión en 1024, ¿sí? Que en este caso para el ejemplo es el tamaño máximo de segmento. ¿Sí? Enviamos un paquete y si la confirmación llega a tiempo, pues entonces duplicamos esto. De tal forma que ahora esto va a valer 2048. ¿Sí? Enviamos nuevamente un paquete. Si el paquete llega, si la confirmación llega a tiempo, entonces ahora esto tenemos que actualizarlo a 4096. ¿Sí? Enviamos nuevamente otro paquete, ¿sí? Y volvemos a duplicar la ventana de congestión. ¿Sí? Entonces, en este caso, si la confirmación la recibí a tiempo, entonces esto va a incrementarse hasta llegar al valor de 8192. ¿Sí? Una vez que yo ya alcancé ese valor, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? El procedimiento de arranque lento se utiliza solamente hasta que se alcanza este umbral. Una vez que llegamos al tamaño del umbral, entonces lo que voy a hacer a continuación es envío un paquete. ¿Sí? Vamos a suponer que enviamos este paquete. Se envía ese paquete. Si la confirmación me llega antes de que finalice el temporizador, si mi ventana de congestión ya alcanzó el umbral, en ese caso la ventana de congestión ya no se duplica. Simplemente le agregamos, ¿sí?, el tamaño de un segmento, el tamaño máximo de un segmento, es decir, le sumamos este MSS a la ventana de congestión. Entonces el procedimiento de arranque lento se utiliza únicamente para los casos en los cuales no hemos alcanzado todavía el tamaño del umbral. ¿Sí? Inicialmente se coloca en el tamaño de un MSS y lo vamos duplicando hasta que alcanzamos el tamaño del umbral. Una vez que alcanzamos ese tamaño, ¿sí?, a continuación el procedimiento que se sigue es que cada vez que yo envío un paquete, si recibo la confirmación antes de la finalización del temporizador, entonces en lugar de duplicar esta ventana, le voy a sumar el tamaño del segmento máximo. ¿Sí? En este caso tendría que sumarle 1024. ¿Sí? Ese es el valor que tendría ahora mi ventana, que en este caso tendría que ser 9216. ¿Sí? Ese sería el tamaño. Se envía nuevamente un paquete. ¿Sí? Aquí, bueno, recuerden que cada vez que recibo una confirmación tengo que ir actualizando la ventana del receptor. ¿Sí? Se envía otro nuevo paquete. Si ese nuevo paquete se confirma antes de que finalice su temporizador, vuelvo a sumar nuevamente el tamaño máximo del segmento aquí. Se lo sumo a la ventana de congestión. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a suponer que mi ventana de congestión ya está en 8192, ya tiene el tamaño del umbral, ¿sí? Y en este punto yo detecto una congestión. ¿Cómo detecto la congestión? Bueno, pues envío este paquete y el paquete, la confirmación, no se recibe antes de que finalice el temporizador. ¿Sí? Eso puede indicar una congestión. En alguna parte puede haber un retraso, ¿sí?, un retraso adicional a lo que yo había considerado. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer nosotros es tomar la ventana de congestión, ¿sí?, calcular el valor que tiene, ¿sí?, vamos a dividirlo a la mitad, que en este caso nos daría 4096, ¿sí?, y ese es el valor que vamos a establecer en el umbral, ¿sí?, 4096. Esta ventana de congestión la regresamos al valor inicial, que era de 1024, ¿sí?, y echamos a andar nuevamente el algoritmo de arranque lento, este procedimiento de arranque lento, hasta llegar al umbral. Otra vez, cuando llegamos al umbral, nuevamente ya no duplicamos nosotros la ventana de congestión, sino que lo que hacemos es irle sumando el tamaño de un segmento máximo. ¿Sí? Ese es el procedimiento que se sigue en el caso de Internet, así es como se controla la congestión. ¿Sí? Está basado en el arranque lento, pero además involucra este tercer parámetro, ¿sí?, que se conoce como umbral.
¿sí? Ese umbral pues me sirve para que a través del arranque lento yo establezca un tamaño grande para la ventana de congestión, de tal forma que mi emisor sea capaz de enviar una cantidad grande de paquetes, ¿sí? Entonces, y recuerden que aquí para el procedimiento incluye también ir actualizando la ventana del receptor, y cada vez que hay una modificación en esto, cada vez que yo voy a enviar paquetes nuevos, tengo que considerar el mínimo de estos dos valores, ¿sí? Es decir, si es de este lado, por ejemplo, yo tengo, vamos a suponer que tenemos estos tres paquetes, ¿sí? Y la ventana de congestión en este momento tiene el valor mínimo. Esto me indica que solamente puedo enviar 1024 bytes, ¿sí? O el tamaño de un segmento máximo. Entonces yo lo que hago es envío un segmento máximo, ¿sí? Y lo que hago es esperar a la confirmación de la recepción, ¿sí? Y aquí hay un detalle más importante que tiene que ver también con esto. Por ejemplo, vamos a suponer que la ventana de congestión ahorita está establecida en 8192, por ejemplo. 8192, ¿sí? Y la ventana del receptor me dice que puedo manejar un tamaño hasta de 5400. Entonces, en el caso de Internet, ¿sí?, de este tipo de conexiones, se puede manejar canalización. Entonces, si esto me indica que puedo yo enviar una cantidad hasta de 5400 bytes, y cada uno de estos paquetes mide 1024, pues entonces en principio yo debería ser capaz de hacer uso de canalización para enviar los tres paquetes. Coloco sus correspondientes temporizadores, ¿sí? Y en el caso de Internet además se hace se sigue otra regla más. Si yo envío esos tres paquetes, establezco sus temporizadores, todos los que me permita enviar este procedimiento de canalización, ¿sí?, limitándome a la ventana al mínimo de la ventana del receptor y la ventana de congestión. Entonces me fijo cuántos paquetes me permite enviar esto, ¿sí? Envío esa cantidad de paquetes haciendo uso de canalización, ¿sí? Y si todos esos paquetes se confirman, ¿sí?, antes de que finalicen sus temporizadores, ese es el momento en el cual yo duplico la ventana de congestión. Eso para los casos en los cuales se hace uso de canalización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en este caso mi ventana de congestión era vamos a suponer de 4096, ¿sí? Era de 4096 y en mi ventana de 4096, este es el mínimo de las dos ventanas. Entonces el receptor me dice que puede aceptar hasta 5400 bytes, pero la ventana de congestión me dice que en este momento sería prudente enviar solo 4096. Bueno, como estos paquetes que tenemos aquí, que son del tamaño de un segmento, no superan esta cantidad, pues entonces los envío en canalización, ¿sí? Espero las confirmaciones. Si estas llegan antes de finalizar los temporizadores, pues en este momento es donde tengo yo que duplicar este tamaño, ¿sí? Por ejemplo, en este caso pues tendría que establecer esto en 8192, ¿sí? Hasta ese punto es donde hago ya la modificación en los casos en los cuales se está haciendo uso de canalización aquí, ¿sí? Y el mismo procedimiento, si aquí detectamos nosotros una congestión, es decir, uno de los temporizadores finaliza, pues entonces lo que voy a hacer es reducir el tamaño del umbral, ¿sí?, colocar esto igual al tamaño de un segmento máximo, ¿sí?, y en ese punto iniciar nuevamente el procedimiento de arranque lento, ¿sí? Recuerden, el procedimiento de arranque lento me permite incrementar esto hasta alcanzar el tamaño del umbral. Una vez que alcanzo ese tamaño, la ventana de congestión puede seguir incrementándose, pero solamente en el tamaño de un segmento máximo, ¿sí? Y bueno, ya para concluir esta parte, pues simplemente hay que mencionar también que el temporizador el RTT, perdón, ¿sí?, es un valor que se está estimando constantemente, ¿sí? Continuamente se va llevando una estadística de los retardos,
para poder establecer este valor, y los temporizadores siempre están establecidos con base en este parámetro. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos así es como funciona. Y bueno, vamos a revisar ya para finalizar, ¿sí?, esta gráfica que precisamente nos indica el procedimiento que se lleva a cabo, ¿sí?, en el caso de Internet. Entonces, en el caso de Internet, lo que hacemos nosotros es establecemos nosotros el umbral. Vamos a suponer que ese umbral está establecido en 32. ¿Sí? Enviamos un paquete. ¿Sí? Vamos a suponer que este es el primer paquete que enviamos. ¿Sí? Y cada vez que yo recibo una confirmación, lo que hago es duplicar el tamaño de mi ventana de congestión. Esto me indica la cantidad de bytes que puedo transmitir de acuerdo a la ventana de congestión. Entonces duplico la ventana de congestión, en el tiempo cero envío un paquete, si lo recibo correctamente lo duplico, envío nuevamente uno, si lo recibo correctamente duplico el tamaño de la ventana de congestión, ¿sí? Si lo recibo correctamente vuelvo a duplicar, ¿sí? Y aquí nuevamente vuelvo a duplicar y vuelvo a duplicar. Entonces, si se fijan ustedes, ¿sí?, en 4 envíos, ¿sí?, yo ya puedo alcanzar el tamaño del umbral. ¿Sí? Esto se conoce como arranque lento, pero si se fijan, es una forma en la cual podemos llegar rápidamente hasta el umbral, ¿sí?, y establecer un tamaño de ventana de congestión, ¿sí?, de un tamaño considerable para indicar el envío o para controlar el envío de los paquetes. ¿Sí? En caso, una vez que alcanzamos el umbral, la ventana de congestión se va incrementando solamente en un valor por cada paquete que yo envío. Entonces envío un paquete, si se recibe correctamente incremento en 1, después incremento en 1, incremento en 1 y así continúo incrementando en 1 hasta que en algún punto se produce la expiración de un temporizador. Cuando se produce esto, TCP interpreta ese escenario como una congestión. Inmediatamente lo que hace es regresa la ventana de congestión igual al tamaño de un segmento máximo, ¿sí?, reduce el tamaño del umbral a la mitad de la ventana de congestión que teníamos nosotros. Esta era nuestra ventana, entonces reducimos el umbral a la mitad de esa ventana de congestión, ¿sí?, y llevamos a cabo nuevamente el mismo procedimiento. Si nuevamente el arranque lento, enviamos un paquete, si se recibe correctamente duplicamos la ventana, volvemos a duplicar la ventana hasta llegar al umbral, y a partir de este punto nuevamente continuamos incrementando en 1 por cada confirmación que recibimos. ¿Sí? Esto, si se fijan, me permite en este punto reducir considerablemente la cantidad de paquetes que genera mi emisor, ¿sí?, y eso debería contribuir a reducir la congestión del enlace. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el procedimiento que se sigue para el caso de la capa de transporte en el modelo TCP/IP. ¿Sí? Bueno, por lo pronto sería todo. Nos vemos en la próxima.